Buenas noches, amigos. Bienvenidos al ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a estudiar este tema de la traición, el yo traiciono. La conferencia se llama El yo de la traición, es la número 44. Recuerdo ciclo de 50 conferencias, www.conocimientodesimismo.co, martes y jueves 7 p.m. Bueno, arranquemos. Los objetivos, 5. Primero, identificar qué es la traición como base. Segundo, ver cuáles son los 3 traidores de nuestro mundo interior y estudiar un poquito cada uno para entender la participación en el drama que conocemos y ver la participación en nuestro trabajo propio, íntimo. Entonces, para empezar, es clave tener claro qué es una traición. Y para poder hablar de traición hay que tener un pacto o un acuerdo o haberse comprometido con algo. La traición es incumplir o romper unilateralmente ese pacto que se hizo o ese acuerdo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿luego nosotros tenemos un pacto? Y es que ¿quién ha hecho pactos? Bueno, resulta que hay 2 pactos. Uno no lo conocemos y el otro tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros en este momento, en cada momento que estamos expuestos a este camino de despertar la conciencia. El primer pacto es un pacto que hizo nuestro ser, o sea, nuestro espíritu, en un instante de hacer este ejercicio de venir a este curso en la tercera dimensión para lograr la maestría, la conciencia superior a la que tiene actualmente. Y ahorita lo podemos ver en un poquito más detalle. Y el segundo pacto es la posibilidad que tenemos nosotros de comprometernos a cumplir con el primer pacto, básicamente, que es autorrealizar nuestro espíritu, lograr la maestría, que nuestro ser, que nuestro espíritu logre la maestría para poder entrar consciente al absoluto. Entonces el primer pacto podría ser similar a esta gráfica. Y es cuando todas las chispitas están dispuestas a que ocurra todo lo que está ocurriendo en este momento y poder venir al planeta en la tercera dimensión. Y esa chispita, esa chispota que está arriba a la derecha es el logos que está al frente de este laboratorio. Entonces este es el pacto de nuestro ser que nosotros desconocemos totalmente, pero que nos estamos enterando con esta guía. Y el pacto que nosotros podemos iniciar, resulta que inicialmente lo asumimos de cierta manera. ¿Por qué? Porque el primer pacto que uno hace es, listo, yo quiero aprender, yo quiero asistir a las conferencias, ejemplo, listo, primer pacto. Lo rompemos también, de vez en cuando. Segundo pacto, oiga, ¿qué será eso de morir? Bueno, listo, yo voy a arrancar a morir. Y lentamente uno va conociendo y entendiendo hasta que es posible que más adelante uno vaya entendiendo cada vez más en qué consiste el primer pacto, que es la autorrealización de nuestro espíritu, porque ni siquiera es un trabajo nuestro, ni siquiera es de Cristian, de Juan, de Filena, de Wilson. No es un trabajo de nuestras personalidades, ni de nuestro cuerpo físico como tal, sino es un trabajo básicamente de la voluntad que tenemos en el alma enfocada a una transformación absoluta de lo que somos en este instante.
Y en ese camino pues despertaremos la conciencia, unificaremos toda la multiplicidad que somos, todas las partículas, y por lo tanto se dará la autorrealización de el ser, no la autorrealización de Cristian, de Filena, de Juan y de Wilson, sino la del ser, la del espíritu. Al contrario, nuestra autorrealización, que la podemos ver en la casa, en la familia, en el carrito, en el estudio, es muy posible que tenga también una transformación, pero cada uno en su video lo logrará en su momento. Ahorita yo tengo una ideita de pronto para entender un poquito más ese pacto, el primer pacto, pero lo veremos después. Por ahora podemos arrancar a ver los tres traidores. Para empezar, vamos a recordar el drama cósmico que vivió el Maestro Jesús, que nos encanta celebrarlo acá de parranda, porque lastimosamente entre Semana Santa y Navidad la mayoría de nosotros estamos entre parranda, fiestas, regalos, emborracharse y etcétera. Entonces, pues además de que es una historia, pues resulta que lo vivió el Maestro Jesús y decidió que no exponerlo en público para que nosotros pudiéramos estar 2000 años después teniendo acceso a un libro que describe unas escenas de casi que de una película que pudo haber vivido él. Entonces, para recordar el drama cósmico tenemos que recordar un poquito para los que hayan estudiado o leído un poquito en la Biblia, la experiencia que tuvo Jesús cuando ya era maestro y empezó a predicar poderosamente, exponiendo sus poderes hasta cierto punto, sanando, sabiendo lo que había en la mente de las personas, sabiendo lo que sentían, anticipándose a cosas. Bueno. Ahí fue cuando comenzó la lucha del Cristo con el ego, que en el drama cósmico es el Cristo con la humanidad, porque como es por dentro es por fuera. Entonces a Jesucristo le tocó enfrentar detractores, traicioneros, unos que lo querían, otros que lo adoraban, otros que lo detestaban y que lo odiaban, entre toda esa muchedumbre de personas que lo llevamos a la humillación total, al sacrificio de su vida física hasta la crucifixión. Eso es lo que se llama el drama cósmico, pero cada parte tiene un significado de todo lo que nosotros vamos a vivir. Bueno, para el que quiera, ¿no? Para el que quiera montarse en esa película de cristificarse, que suena como una fantasía de cuento de hadas, pero solo el que lo vive por dentro, el que es capaz de ver el germen de Cristo, el que es capaz de ver por dentro lo que va pasando lentamente en experiencias astrales, y se va dando cuenta que no solo le hablan las experiencias astrales, sino que las cosas del mundo físico comienzan a transmitirle unos mensajes mucho más precisos. La persona que comienza a vivir el esoterismo práctico y no la fantasía de la creencia, de la lectura y de la imaginación, sino pues la práctica del esoterismo, que es sacar de por dentro y no propiamente de la mente y de la memoria, sino sacar de las experiencias internas. Vivir una experiencia, sacarle la sabiduría e ir transformándonos conscientemente. En el drama cósmico, entonces, como les dije ahorita, Jesús desde que fue niño pues vivió su proceso de niño, joven, adolescente, y cuando llegó a la adultez, entonces fue que
llegó a esa parte de sacar los mercaderes del templo, que esos mercaderes es el trabajo que hace en segunda montaña de sacar los yoes causa, porque inicialmente en la primera montaña, que se le llama al trabajo de los primeros años de nacimiento, es como tal, es más trabajo de nacimiento que de muerte, aunque uno no puede bajar la guardia con la muerte, pero es más un trabajo de nacimiento. Entonces estos mercaderes del templo, o sea, ¿quiénes son? Nuestras formas de ser que hemos creado y que actualmente están en nuestro templo, llámese templo, envoltura seminal y cuerpo físico. Esos son los que actualmente están buscando negocio a todo. El orgullo, la codicia, la envidia, la lujuria, la pereza, la gula y la ira, sumado a otras siniestras formas de ser entre miedo, sufrimiento, culpa, deseo, falta de perdón, traumas y un montón de cosas que hemos creado ahí embolataditos. La conferencia de hoy se trata puntualmente de que en ese drama cósmico el Maestro Jesús tuvo que tener una relación con estos tres personajes que se llaman Judas, Pilatos y Caifás. Judas, Pilatos y Caifás. Además de enfrentar a otra serie de hermanos en el planeta que tenían esta clasificación entre sacerdotes, ancianos y escribas, cada uno líder de ciertas cosas en su momento. Entonces los sacerdotes eran supuestamente los líderes religiosos, los ancianos eran los más antiguos de todos, o sea, como las voces, las eminencias, y los escribas pues seguramente eran los que tenían que ver con las leyes y que cada uno se creía pues dueño de cierto poder y tal. Bueno. Entonces al Señor Jesús, el Cristo, le tocó vivir lo indecible mientras hacía ese trabajo de sacar a los mercaderes del templo. ¿Y por qué lo indecible? Porque siendo la fuerza crística, porque el Cristo individual es un pedacito del Cristo cósmico, y el Cristo cósmico es la fuerza que da vida a todo, en donde no hay mancha, de manera que lo que nosotros hacemos al alistar el templo para que nazca Cristo es quitamos un poquito de las manchas, un porcentaje, pero el Cristo viene a nacer en nuestro ego manchado. Él no nace en una envoltura seminal pura. Entonces, ¿cuál es el sufrir lo indecible? Es que esa fuerza crística, cósmica, tiene que convivir dentro del mismo ser al nacer, eliminando los yoes que se llaman los yoes causa. Entonces por eso es indecible, porque siendo total humildad tiene que eliminar el orgullo, siendo total castidad tiene que eliminar la lujuria, y así sucesivamente con todas las virtudes y defectos que tenemos. Entonces, ¿quiénes son estos tres traidores? Ya un poquito más en detalle. Entonces son Judas, que lo traiciona por dinero en un instante, que le tocó ese papel de malo a Judas, y es el momento en el que Caifás ya hizo toda su confabulación, porque Caifás es el que actuó para confabularse, para poderlo coger. Judas no confabula, sino simplemente cede ante el deseo del dinero, aparentemente en su papel, y entrega con un beso a Jesús por 30 monedas de oro. Eso dice el drama cósmico. Ahorita veremos en nosotros. Después es llevado Jesús a donde Pilatos, y lo que hace este personaje es lo somete, le hace preguntas y tal, le hace cuestionamientos, y al final resulta saliendo dice la historia, ¿no? Resulta saliendo por el balcón a decir: yo no le veo culpa a este hombre, no sé qué hacer. Y cuando le dio miedo, porque vio a la gente
que estaba enardecida y alborotada. Entonces le dio miedo y se devolvió a seguirle preguntando a Jesús a ver qué le encontraba y qué les cargaba. Conclusión, no encontró nada. Y tocó volver a que saliera al balcón a decir, oiga, yo no le encuentro culpa a este hombre. Entonces ustedes verán qué hacen, eso no es responsabilidad mía. Ustedes verán, hagan. Y al final, pues no tomó ninguna decisión. Simplemente dejó que pasaran. O sea, por eso se dice que se lava las manos. Y el más bravo de todos es Caifás, que es que el que desde antes confabuló todo esto por miedo, envidia y orgullo. Confabuló que ese personaje Jesús les iba a quitar el poder. Pues hacía un montón de cosas que para que el que quiera leer esa historia pues es chévere. Y hacía toda una cantidad de acciones para poder encerrarlo hasta que lo logra. Entonces este Caifás es el de las obras, el que obra de palabra y con acciones, y también el que omite. Entonces ahora que ya tenemos una idea de los tres, vamos a mirar uno por uno más en detalle. El primero, que es Judas, se le llama el demonio del deseo. Y es esa fuerza que tenemos que nos lleva a donde queremos ir. Así es, básicamente. Es la fuerza que tenemos para ir a donde nos proponemos. Entonces, se le llama el enemigo de la naturaleza porque cuando uno está poseído por el deseo, no crea nada de las creaciones solares que tiene que hacer, ni de oro ni de luz, sino lo que se dedica es, como nosotros los humanoides, a crear más gustos, más satisfacción, más miedo, más sufrimiento, más formas de ser dentro de nosotros mismos que ignoramos que estamos creando de instante en instante. Por eso se le llama el enemigo de la naturaleza. Este Judas representa los deseos y las tentaciones, o sea, la parte emocional que antecede el deseo. El deseo está latente en todo momento. Uno puede conectar dentro del aparato humano el deseo inmediatamente después de un instinto, o puede cultivarlo a través de un montón de conceptos y que actúe después. Pero por ahora tengamos claro que del deseo, como es la fuerza, cuando uno está expuesto a una emoción, lo primero que siente es estar inclinado a actuar de cierta manera. Entonces es un comportamiento mecánico totalmente, que a uno lo griten y que la emoción de la rabia lo lleve a gritar, el deseo de gritar. Ahí está presente el deseo de gritar después de una emoción fuerte de rabia. ¿Qué podemos aprender de esta forma, de esta fuerza, de este nombre que recibe esta fuerza contraria que está en contra del Cristo, de este traicionero? Es que detrás de este demonio, detrás del deseo, está la fuerza. O sea, la fuerza de la voluntad. Cuando nosotros nos gritan nuevamente y no permitimos que la rabia sea la que nos haga gritar, y tenemos total control de nuestra máquina, entonces tenemos la fuerza de voluntad para aguantarnos cualquier grito. O sea, tenemos totalmente controlado y neutro el orgullo y la ira, entonces logramos tener un comportamiento equilibrado y neutral. De manera que vencer el deseo nos da la fuerza de voluntad crística, y eso es lo que va despertando lentamente en nosotros. Cuando nosotros nos negamos al deseo, nos vamos haciendo dueños de la fuerza. Y ese deseo es fuego en nosotros. Fuego es porque, si ustedes se dan cuenta, ¿qué significa una persona poseída por la ira, por los celos, por la rabia, por la supuesta felicidad, por el enamoramiento? O sea, traten de recordar lo que significa estar poseídos en un instante por una de esas emociones, y se van a dar cuenta que eso es como si uno estuviera incendiado de algo, o sea, invadido. Porque la mente no nos invade así, la emoción y el deseo sí.
Dense cuenta y recuerden lo que significa sentir un miedo. Y cómo uno puede estar absolutamente inundado de miedo y paniquearse total y no ser capaz ni siquiera de pensar en medio de una escena de miedo. Bueno, el deseo es fuego. ¿Qué más podemos ver del demonio del deseo? Dice el evangelio del maestro Judas, porque resulta que a Judas le tocó vivir en el drama cósmico el papel del malo. En ese caso, no significa que Caifás y Pilatos también eran buenos viviendo un papel, no. Como él era discípulo, tengo entendido y en lo que leí en la escritura de Judas, dice que había un pacto para que él tuviera que traicionarlo conscientemente, porque Jesús le dijo que ese era el trabajo que tenía que hacer, y así fuera muy difícil y toda la humanidad lo odiara, pues tenía que hacer ese papel. La oración que traigo al momento es: dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro, en mí, en el deseo. O sea, el que ve en el deseo la fuerza de Cristo, entonces la valora de manera diferente. Comienza a ser consciente de que ahí, en ese deseo mecánico que iba a salir, es lo que me da a mí la fuerza para tener la voluntad para el resto del trabajo. ¿Cómo se vence este personaje, esta fuerza dentro de nosotros? Con una negación consciente, que es bien difícil, muy difícil, pero con una negación continua, instante en instante, acompañada de la súplica de eliminación de lo que sea que estemos viendo. Particularmente en este caso estamos hablando de deseos, o sea, de emociones. Entonces lo que uno va a pedir es eliminación. Si me gritan y siento rabia, pues pido eliminación a la rabia. De manera que al pedir la eliminación de la rabia, no voy a orar de manera equivocada. Y entonces no dejo actuar el deseo de hablar, de gritar. Esta es la manera que tenemos de lograr la fuerza. Ahora veamos a Pilatos. Pilatos está catalogado como el demonio de la mente. O sea que es nuestro aparato mental, el que todo lo lleva a palabras, a conceptos, a imágenes, a recordar sonidos, memoria, el que accede a los registros de sus conceptos, cataloga, evalúa, enjuicia, critica, todo eso es de la mente. Y se le llama el enemigo de la sabiduría, porque cuando uno no se da cuenta que está repitiendo y repitiendo conceptos que sacó de libros y no está sacando nada de su propio trabajo, entonces no nace ninguna sabiduría en uno, simplemente está repitiendo como un loro. Como probablemente a uno le toca en este camino, porque pues hay que ser honestos, la sabiduría no sale a la siguiente semana de estar muriendo, carreta. La sabiduría va naciendo lentamente el trabajo mezclado de los tres factores. O por lo menos de la muerte. La sabiduría sale de la muerte, así se haga solita. Pero es muy difícil cuando uno puede hacer obras de amor y solo se dedica a morir. ¿Qué está dentro de las manifestaciones de nuestro propio demonio de la mente, de nuestro aparato mental? Existen todos los conceptos, las excusas, las justificaciones, las disculpas y lo que yo llamo jueques. Es que jueque no alcancé, es que jueque se me olvidó, y así. Todos los argumentos que tenemos para emitir un juicio final, porque la mente siempre emite un juicio en el que somos culpables o inocentes. Normalmente nuestra mente hace un juicio de que nosotros somos inocentes, es que lastimosamente todas las cosas no se dieron, es que llegué un poquito tarde, pero es que las cosas no se dieron, no siempre se dan las cosas y juegue. Resulta que la mayoría de veces los demás son los culpables para la mente, y esto cada uno se puede dar cuenta. Ejemplo, me gritan injustificadamente, me da ira, me incendio, me da rabia, pienso, ¿quién es este desgraciado que cree que yo soy qué para estarme gritando? O sea, yo me creo mucho, ahí estoy valiéndome del concepto, es que yo valgo.
porque hay un concepto de uno que es yo valgo, de la autosimpatía, y ese es el argumento para gritarle al otro. Todo eso pasa muy rápido, ¿no? Eso no es todo ese proceso mental de ¿será que sí le grito o no le grito? No, eso es flash. Si uno no controla el deseo en la etapa anterior de las emociones. De esta manera entonces no vamos a morir nunca, porque siempre vamos a tener justificación y justificación y justificación. Por eso es el enemigo de la sabiduría. Entonces lo que hay que hacer con el aparato mental, que es muy difícil, pero que pues, para el que lo ponga en práctica, es dejar de pensar. Es muy difícil. Muy difícil dejar de pensar 3, 5 minutos, 10 minutos, ya es una locura. Dejar de pensar 10 segundos es difícil. Entonces, bueno, suena como si sirviera para algo no pensar. Pues no pensar no sirve inicialmente como tal, pero no pensar lo pone a uno en un plano totalmente diferente, y es un silencio interior que ignoramos y conocemos, y del que huimos, porque no podemos esperar unos momentico para ponernos los audífonos y estar escuchando música, prender en el carro la radio o estar escuchando el chisme del otro. O sea, lo que sea que estemos escuchando o viendo, tenemos que prestarle atención, porque nosotros huimos a nuestro propio silencio. Entonces, primera sugerencia, hacer ejercicios de no pensar. Y para eso les voy a dar un ejercicio que practiqué y que me resultó re wow. Y ese yo les puedo decir que yo me lo inventé, digamos. Pues es muy sencillo. Resulta que uno se pone a contar. Yo me puse a contar de 1 a 10. Y mientras voy contando de 1 a 10 me propuse mantener un espacio entre número y número. O sea, 1, 2, 3, 4, listo. Y el objetivo es identificar los pensamientos entre número y número. O sea, ver qué habla la mente entre número y número y dispararle a todo. Eliminar todo lo que yo estoy viendo. Así logré estar unos minutos sin pensar. Poquitos. Pero lo logré. Y bueno, otro día logré... Esta semana han pasado cosas bien interesantes y logré otro estado muy... wow, pero bueno. Lo que les puedo transmitir es que ese es un truco de la mente, enfocarlo en un conteo e irle alargando el tiempo entre número y número. Pues yo les cuento lo que yo hice. Hasta que después yo seguía con 1, 2, y no había nada entre el 1 y el 2. Pero nada de verdad, nada. 3. Y así, hasta que se iban metiendo mis pensamientos, pero yo les iba dando, hasta que en un instante ya dejé de contar y logré mantener la vigilia sobre mi pensamiento. Bueno, les tiro ese truco para el que quiera ensayarlo. Me sirvió de mucho. Esa es la primera prueba interesante de darnos cuenta que sí existe la posibilidad de no usar el aparato mental. Sí existe. O sea, la mente es un aparato. Es una pantalla. Y nosotros o la usamos voluntariamente o nos usa voluntariamente. Entonces el siguiente nivel que hay que trabajarle al aparato mental es usarla contra sí misma. ¿Cómo? Ir eliminando todos los conceptos y los pensamientos con la misma razón, aplicar la razón lógica para eliminar los propios pensamientos y los conceptos. Es indispensable vernos como los culpables del paseo. Si no, esto no va a funcionar. Entonces, volvamos al ejemplo. A mí me gritaron injustificadamente, para mí, injustificadamente. Me gritan y yo digo, ¿qué se cree que quién soy yo para venirme a gritar? ¿Qué vemos ahí? Primero uno puede eliminar rápidamente el pensamiento, así sea de esa manera. O sea, mátame, Dios mío, madre mía, elimíname esa forma de ser que cree que yo soy la gran cosa. Después, uno puede meterle la lógica. Ahorita en el primer momento es muy difícil, pero en un momento uno dice, rápidamente uno puede después decir, bueno, ¿y yo qué gran cosa soy? Por ejemplo simple,
¿Qué le tocó aguantarse a Jesús? Escupiéndolo, cortándolo con la corona de espinas, humillándolo, chuzándolo, desnudándolo, pateándolo, abofeteándolo, y el man callado. Entonces este gritico ya me alborotó. Bueno, ahí uno le mete, bueno, para el que crea que eso es un punto de referencia, por ejemplo, ahí uno le mete esa lógica y dice, oiga, si una persona neutra se aguanta un grito, reflexiona y es capaz de tener control sobre su máquina. Ejemplo, listo, bueno, eso le da voluntad para la próxima vez. Y ahí sí uno va eliminando lentamente. Eso es usar la mente contra la mente. ¿Por qué? Porque en la mente solo cabe la excusa. En la mente solo primero cabe, no, pero es que este man, ¿quién se cree? Inmediatamente que uno percibe el pensamiento, dice, bueno, este man tiene totalmente la libertad de gritarme. La realidad en la vida del planeta es que esa persona que está enfrente de mí tiene tanto derecho para gritarme como para yo gritarlo. O sea que él está usando uso de su derecho. O sea, miren lo que trae unas pequeñas reflexiones. Solo esas pequeñas reflexiones traen luz a esa escena en la que uno puede darle la vuelta a la mente y decir, oiga, no, sí, yo sí soy culpable de lo que está pasando, me están culpando y yo soy culpable de sentir la energía negativa que me está contaminando, que se llama ira. Yo soy culpable de sentirla, me niego a contaminarme de ira. Dios mío, elimíname la ira de mi vida. Me niego. Entonces se niega la emoción y después se niega el pensamiento. Y coge la propia mente contra la mente. Esa es la manera, pero tiene que uno verse como el culpable e ir eliminando. Eso nos va llevando a la neutralidad frente a las escenas, a no identificarnos en las escenas que se nos presentan en la vida. Ahora veamos a Caifás, que es el más peligroso porque este es el que nos hace ganar karma. Si se fijan en la etapa anterior, deseos y pensamientos no generan karma. Usted puede pensar que su mamá es una porquería y maldecirla y no hay karma de pensamiento, ni de emoción, ni de sentir. Pero el día en que usted obra, cambió el resto del futuro por esa obra que hizo. Entonces Caifás por eso es tan peligroso, porque es argumentado en el deseo, porque todo esto es de la misma máquina, del mismo ego, argumentado en la emoción y el deseo y los argumentos de la mente, obra y ejecuta. O sea, este es el verdugo, porque ejecuta las acciones que están sustentadas por la mente y por el deseo, por Judas y por Pilatos. Entonces Caifás es llamado el demonio de la mala voluntad en nosotros. Este personaje pues genera karma y además de que obra y actúa con palabras, omite acciones que están orientadas al despertar de la conciencia y al nacimiento de Cristo. Porque, ojo, Cristo no nace allá afuera en una nube y Dios dice, ve, hijo, ve, dile a los de la tierra que se portaron mal. No, carreta. El templo somos nosotros y Cristo viene dentro de nosotros. Si no, este planeta no tendría ningún sentido. Si no sirven las acciones de uno para que nazca la pureza, la sabiduría y el amor en nosotros, entonces esto no tiene ningún sentido. Entonces, ejemplos de Caifás en nosotros no logramos hacer un desdoblamiento, nos quedamos dormidos, no logramos despertarnos temprano, no logramos hacer una meditación, no logramos hacer un estudio de lo que nos proponemos, no logramos hacer una práctica concentrada, así sea que yo decida enviar mails 1 hora, no lo puedo hacer concentrado, se me ocurren 10 cosas diferentes. No logramos hacer obras de amor consciente. Creemos que dándole a nuestros hijos todo, eso es todo el amor que puede sentir una persona. Y pues eso es una gran obra, valorada, pero es mucho más bravo y difícil pensar en darle un abrazo a quien nos hace daño
y llevarle al que no tiene nada algo, sin esperar nada a cambio y sin decirle nada, eso es otro nivel de obras de amor. ¿Por qué? Porque en el primer caso con mis hijos y con mi mamá y con mis hermanos, pues hay un montón de emociones involucradas. Entonces no es amor verdadero. Tengo apegos y tengo miedo de que se vayan y tengo miedo de que no, de que digan y que no digan y tengo miedo a que me dejen. Entonces, pues claro, yo le doy un montón de cosas y bueno, es una cuota de amor. De verdad yo estaría dispuesto a darle un brazo a mi hijo, por mi mamá, por tal, listo, es una cuota increíble. Pero finalmente es un hermano del planeta. ¿Estoy dispuesto a hacer lo mismo por un extraño en la calle? No. Entonces hay un montón de apegos. Entonces esto es lo que normalmente no logramos hacer por la mala voluntad. ¿Y qué sí logramos hacer normalmente? Perder tiempo. Eso sí, nos encanta hablar cosas inoficiosas, ver televisión, descansar un poquito porque estamos cansados, divertirnos solo un ratico porque es que qué estrés, ¿sí o no? Es que el trabajo, no, es que esta semana estuvo terrible. Desperdiciar nuestra energía sexual fornicando, eso sí, pues esa es el placer, pues negarse a ese placer sí es muy difícil, entonces pues eso sí lo logramos. Darnos placer y satisfacción y estar entretenidos. Entonces, este es el enemigo de la verdad porque no permite hacer obras objetivas, sino todo es subjetivo, todo es lo que nos gusta, lo que creemos, lo que queremos y no tiene que ver con obras objetivas que den luz a la humanidad. Aquí están anotadas algunas traiciones que podríamos mencionar, y son mezclar esta guía con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esta guía está hecha y diseñada de una manera que para la persona o buscador sincero y honesto pues tiene la mezcla para que explore los temas. Entonces el que se pone a mezclar esto, que venga que hagámosle con el yagé, que venga hagamos este yoga que dice en este libro, que venga que aquí existe un libro que dice orgasmos sin eyaculación, venga probemos. Bueno, cada uno pues verá, resulta libre albedrío, pero eso es una traición de por lo menos seguir y dar la obra que no es de uno y que por mucho que uno quiera agregarle porque es que uno cree que la va a mejorar, pues carreta porque uno está absolutamente dormido, uno no tiene ni idea de dónde está parado, no sabe sus elementos del mundo interior y no sabe que cualquier persona que le diga manzana a otra, ya se le metió en su mundo interior y lo hizo imaginarse una manzana. Y si le dice manzana roja, manzana verde, manzana azul, manzana amarilla, hace que la otra persona se imagine la manzana. Imagínese nuestra voluntad como es. Cualquier persona dice cualquier cosa y nuestro aparato reacciona ante cualquier cosa de cualquier persona. Entonces nosotros no tenemos ni idea de nuestro aparato y control de nuestras emociones, pensamientos, deseos, instintos. Por ende, no tenemos control de nuestras obras. Otra traición es abandonar el trabajo, el que se lo propone, pero pues sin meter miedos. El que abandona el trabajo pues puede llegar hasta un nivel, hasta un punto. Realmente este trabajo uno lo abandona por la familia, por los apegos, por el sexo, por el orgullo, por miedo, por culpas, por conceptos, bueno, todo lo que tenemos por dentro nos saca, así que, pero abandonarlo cuando uno adquiere un compromiso, pues es una traición. Hablando del trabajo objetivo, ¿no? Fanatizarnos es una traición, ¿por qué? Porque es que el que no comprueba, pues está incumpliendo, porque este trabajo es totalmente práctico. Este trabajo no es para venir aquí como un loro a dar una conferencia. No, es que si 1, 2, 3 voy a ir otra vez, no. Este trabajo es, yo cumplo con dar la guía, pero yo estoy explorándola por dentro de mí, yo veo mi traición y estudio ese día la traición y a partir de ese momento en mi vida estoy atento a dónde estoy traicionando la obra de mi Padre, del Espíritu. Entonces fanatizarse es creer, hablar de lo que hacen los demás, a pegarnos a los maestros que ya no están en cuerpo físico ahorita y alabarlos y decir que la palabra de ellos es la palabra de Dios y puede tener mucha sabiduría, pero con todo el respeto que se merecen los maestros, mi sabiduría, la que sale de mi trabajo, vale más que la de ellos.
¿Por qué? Porque la mía es mía. Yo la viví. Mi sabiduría y lo que yo exploro cuando yo tengo una experiencia astral y compruebo que es un mensaje de una posible decisión que tengo que tomar en el mundo físico no tiene precio y ningún maestro me va a dar esa posibilidad de enseñarle a otra persona cómo interpretar un sueño, cómo hacer su propio trabajo y cómo a mí me ha costado, sin llorar, una conexión con mi ser que me lleva a comenzar a vivir lo que es el esoterismo práctico. Práctico, no fanático, práctico. El que vive esto por dentro lo vive y habla de lo que vive. Y ya. Entonces fanatizarnos es una traición. Fornicar, aunque nos cueste y nos duela lastimosamente, es una traición porque es sacar la energía que nos llevan a hacer en las otras dimensiones. Y también para dimensionar esto y ser conscientes de esto, pues toca que pasen un montón de cosas adentro y afuera para poder andar ese camino del suprasexo. Teniendo castidad y tomando otra esposa. Pues el que ya logró la castidad y decide por emociones, argumentos de la mente. Miren, ahí está la traición de la mente. El amante que va a decir, no, yo me merezco una mujer mejor. Miren, por ejemplo, ese argumento. Tiene su esposa y dice, yo me merezco una mujer mejor. Eso es una traición. No cumpliendo la meta diaria, por ejemplo, que es un ejemplo sencillo de 3 horas de muerte y 3 horas de sacrificio por la humanidad, por ejemplo. No lo cumplo. Que llego a una horita, que es que hueque, que es que me tocó trabajar más, que es que hueque, bueno. Y hay otra traición que anota acá, que es escogiendo el nirvana. Pues para los que no saben, hay un punto en este trabajo de unificación y autorrealización en el que a uno le toca decidir si se toma... Si hace una parada eterna que va a resultar en volviendo a tener que volver a hacer todo el proceso en un momento, o sea, no está eterna, sino es una parada de supuesta felicidad, o decide hacer el trabajo re difícil y hacer el trabajo del drama cósmico, ser humillado, asesinado, ultrajado, escupido, de todo, por los propios hermanos, familia, lo que sea que tenga, amigos. Esa sería una traición. Entonces ahora vamos a ver dónde están los traidores. Entonces puse estos dos ejemplos como referencia. Entonces vamos a mirar aquí la imagen de la izquierda del amigo. Está con la esposa y pasa una muchacha y se voltea a verle la cola. Veamos rápidamente en el mundo interior lo que pasa. Entonces primero tengo una percepción. ¿Cuál es la percepción? Está pasando una muchacha. Percepción 1. Percepción 1. Estaba pasando una muchacha. Emoción. Como yo tengo vivo la lujuria, entonces yo siento un deseo de mirar y me invade, uy, qué rico que debe tener ese cuerpo. Quiero mirarlo para saciarme. Y la mente es la... Entonces ahí vemos emoción y deseo. Ahí estamos viendo a Judas. Ojo, emoción y deseo. Después viene la mente. ¿Qué es lo que dice la mente? Una miradita no hace daño a nadie. Además, mirar y no tocar se llama respetar. ¿Sí o no? Y además, mirando estoy siendo infiel, no. Solo estoy mirando, es una miradita. Ay, no sea cansón que solo es una mirada. Esa es la traición de Pilatos en la mente, diciendo, eso no pasa nada. O sea, son los argumentos. Y después, ¿qué hace? La acción. O sea, el último que es Caifás, ¿qué hace? Usa el aparato motor, voltea la cabeza, disfruta mirando, se satisface, aunque tenga a la esposa al frente, y ya está siendo infiel en pensamiento, en emoción y en obra. Ahí están los traidores, por ejemplo. Otro ejemplo, yo tengo mi trabajo normal en el que tengo mis ingresos y me propongo una disciplina de hacer un estudio, por ejemplo, esta conferencia a las 7 de la noche todos los días. Martes y jueves por internet y lunes y viernes presencial. Entonces viene alguien y me dice, oiga, ¿te necesita una platica? Le tengo un trabajo, toda esta plata se la gana, todos estos pesos se los gana solo en una horita, pero es de 7 a 8 de la noche. Entonces usted dirá, ahí es donde uno tiene que decidir. Entonces, ¿cuál es el deseo? Deseo de ganar, de tener dinero, o sea, codicia. ¿Qué dice la mente? Ojo, codicia.
Ahí está el deseo, ahí está Pilatos. ¿Qué dice la mente? Pero yo le digo a los alumnos que se corran un poquito y me alcanzo a ganar ese billetico. ¿Sí o no? Además, plática extra nunca le hace daño a nadie, ¿sí o no? Ahí está la mente. Argumentos de que, ¿qué hay de malo? Además una plática. Además toca ahorrar, ¿sí o no? Bueno, todos esos juegues son de la mente. ¿Y qué resulta usted haciendo? Pues corriendo el compromiso que tenía de su trabajo objetivo, corriéndolo para poder hacer su trabajo de su plática y dejando de último, como siempre, dejando de último el despertar del Cristo en nosotros. Ahí en esos dos ejemplos podemos ver que la traición está realmente instante en instante. Y vencer la traición se logra con autoobservación, haciendo estudios y poniendo en práctica los 3 factores, con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. ¿Qué es padecimiento voluntario? Cuando usted se niega a no tener orgasmos, eso es un padecimiento voluntario. Y muy duro y todo lo que quiera, bueno, sí, pues eso es una opción, ¿no? Pero el que se decide a eso, pues es un padecimiento, es fuerte, es difícil. Dejar a la familia un día para una misión en otro país, ¿qué significa esas conexiones emocionales a esos otros hermanitos del planeta? Eso es un padecimiento, ¿sí o no? ¿Y qué es un esfuerzo consciente? Porque es que el padecimiento voluntario es pasivo, ojo, es pasivo. Simplemente yo no hago. O sea, estoy donde estoy y entonces siento deseo, siento tristeza, entonces eso es pasivo, eso es aguantarse eso, saber sufrir. Pero el activo es el esfuerzo consciente y es cuando yo decido irme del país a hacer una misión en otro país o decido sacrificar mi placer acá por hacer esta otra cosa. Entonces ahí hay 2 tipos de acciones o sea, acción y omisión, en una soporto el dolor conscientemente y en el otro hago obras que transforman el futuro de instante en instante. Bueno, para terminar, hice esta pequeña historietica de lo que me imagino yo, con todo respeto de la verdad. No garantizo que esto sea así, pero quiero transmitirles lo que a mi consideración logré comprender que significa el primer pacto que hizo nuestro espíritu para manifestarse acá. Y para eso es fundamental dimensionar 2 conceptos. Uno es, nosotros creemos que somos un cuerpo físico que de pronto tiene alma y de pronto tiene espíritu. Eso es lo que pensamos la mayoría de los humanos. Y otro diametralmente opuesto es, somos un espíritu viviendo una experiencia tridimensional con un alma de por medio. Entonces, en el primero, creemos falsamente que el 100 es que el 99% es la carne y que el espíritu es un 1%. Y sí, ahí debe estar. Y en el otro es totalmente opuesto. El 99% es energía de varios tipos y el 1% es este cascajo, pedazo de trapo de cuerpo que tenemos para manifestarnos acá. Bueno, entonces pues toca tener esto preliminarmente claro como opción para el que quiera o no considerar, porque esto se sugiere. Entonces vamos a optar que en la vida real es la segunda opción. En este momento estamos viviendo una experiencia tridimensional de nuestro espíritu y el alma es un intermediario y es la energía verdadera que tiene control sobre el cuerpo físico. Entonces digamos que en esta gráfica Jesús el Cristo, el logo solar, el que está al frente de este laboratorio en el planeta, tiene un montón de chispitas que salen del absoluto, que son chispitas inocentes. Ojo, hay que tener bien claro esto. Por mucho que nuestro espíritu, uno crea que es totalmente sabio, carreta. Nuestro espíritu tiene cierta sabiduría hasta un punto y está haciendo esta vuelta de que nosotros estemos acá para sacar más sabiduría y más amor. Ese es el entrenamiento en el planeta. Porque nuestro espíritu es tan inocente como un niño de 1 año frente a una película de pornografía, tal cual. El niño de 1 año no va ni a entender lo que está pasando. Actualmente nuestro espíritu
tiene cierta sabiduría, pero cuando nosotros sacamos la sabiduría del mal, estamos haciendo la tarea de la tercera dimensión de entregarle la sabiduría cuando sacamos de la oscuridad la luz, o sea, cuando el defecto lo comprendemos y llevamos la virtud, o sea, llevamos la comprensión, nosotros despertamos la virtud en nuestro ser, la activamos. Entonces vamos a imaginarnos un diálogo entre el logos solar cuando va a abrir el curso en el planeta y las chispitas que son nuestros seres, o sea, nuestros espíritus, que cada uno tiene su espíritu. Entonces, algo así, me imagino yo, con todo respeto, podría decir, el logos decir, bueno, chicos, ¿quieren formar parte de jerarquías más divinas, tener más sabiduría y más amor? Entonces todas las chispitas en un momento dijeron, sí, así todas en conjunto, así bonitas como si fueran niños, así inocentes, sí, bueno. Después dice el logos, pero van a tener que tener alma y cuerpo físico. Y esa cosa nueva que se crea sin voluntad se olvidará de ustedes. Aún así las chispitas dicen, sí, sí. Bueno, listo. Después dice el logos, por mucho que griten y traten de decirles las cosas, no los van a escuchar. Son como un avatar que olvidó su origen. ¿Cómo así como un avatar? Sí, los que se vieron Matrix y los que se vieron Avatar, exactamente igual. Somos un avatar que creemos que lo es todo el cuerpo físico, pero realmente hay un espíritu y un alma latentes detrás. Entonces, por mucho que griten, no lo van a escuchar. ¿Cuándo está esto en la vida real? Cuando la vocecita de la conciencia dice, no, no hagas eso. Y uno, el demonio de la mente habla, y como esa voz de como esta tercera dimensión es tan densa, entonces está por encima de cualquier vocecita. Entonces, conclusión, nos olvidamos de nuestro origen. Y todas las chispitas dicen, sí, sí, bueno, listo. Después dice el logos, y es posible que no crean que tienen espíritu, ni siquiera alma. Van a creer que son un cuerpo que por evolución natural llegó a humano. Y aún así todas las chispitas dicen, sí, 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 vamos a hacerlo. Y dice el logos, es posible que los maldigan cuando se ejecuten procesos de justicia, de causa y efecto. Como cuando se nos muere un ser querido, como cuando perdemos el trabajo, como cuando se estrella el carro, como cuando llega un niño enfermito. Podemos llegar hasta maldecir a Dios. Y todas las chispitas dicen, sí, 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 no importa, no importa. Bueno. Y después dice el logos, la mayoría no buscará sabiduría ni obrará en amor. Estrictamente harán a su manada facilidades. Y todas las chispitas dicen, sí, 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 no importa, sí, sí queremos, sí queremos. Bueno. Después dice el logos, es posible que de todo lo que den busquen una retribución. Hasta de lo que llaman cariño buscarán algo a cambio. Delicado esto. ¿Cuándo lo vemos? Cuando hay un hogar, un esposo y una esposa, y el esposo paga en silencio todas las facturas de servicios públicos. El agua, el teléfono, el cable, la recolección de basuras y tal. Y el día de la pelea, entonces salen a relucir las echadas en cara. Entonces uno cree que es una obra de amor y carreta. Uno busca la retribución de su inversión de plata y de emociones en el matrimonio. Esos son los mercaderes que tenemos por dentro. Los que no pueden tener una pelea sin echarle en cara al otro, que es que los servicios de esta casa se pagan porque yo los pago. Y si no, usted no se podría bañar. Esa es la vida real de nuestra retribución emocional. Y aún así todas las chispitas dicen, sí, sí, sí. Bueno, conclusión, es un sí acepto al curso en la tercera dimensión. Eso es como quien entra a la universidad y dice, sí, 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 sí. Listo. Y eso es lo que estamos viviendo. Un curso de nuestro espíritu, a ver si nosotros despertamos, comprendemos el significado de nuestra existencia y obramos conscientemente. Bueno amigos, hasta aquí llega la conferencia.
Los dejo con las palabras del maestro que nos deben acompañar de instante en instante. Velad y orad. Velad, estar en vigilia como el vigilante que está cuidando de poste a poste en guerra. Y orad todo lo que vea, todo. Que es muy exagerado, que parece que todo fuera pecado, que por qué, que por qué. Ahí está la mente, ¿sí o no? Pero bueno, es bueno que uno entienda por qué tiene que pedir eliminación por los conceptos. Pero la mente contra la misma mente. Y orad es pedir eliminación por lo que sea que veamos. Ahí está también el nieguese a sí mismo, que es la lucha contra el deseo. Bueno amigos, les agradezco. Y si tienen alguna inquietud que podamos compartir, bienvenida. Les recuerdo www.conocimientodesimismo.co. Martes y jueves, conferencias a las 7 de la noche, hora Colombia.